Entonces, el otro día estuvimos hablando sobre todo lo que tenía que ver con selección de personal, reclutamiento y selección de personal, en donde uno tendría que haber definido cómo es el puesto de trabajo desde la empresa, obviamente, que es, para el cual está buscando esos empleados, ese personal. Y recuerden también que habíamos dicho que la empresa, aparte de definir ese puesto de trabajo y las condiciones, ¿sí? Plantea unas ciertas competencias o cuestiones que va a buscar de esas personas para cubrir los puestos. A partir de eso, la empresa también decidía si esa búsqueda la iba a hacer en forma externa o bien iba a cubrir el puesto con gente que ya tenía dentro de la empresa, y obviamente lo que hacía era hacer una promoción digamos, un plan de carrera de esa persona dentro de la empresa. Y esto del plan de carrera está muy relacionado con lo que es la evaluación de desempeño. En general en las empresas actualmente lo que se estila es plantear objetivos a cumplir por los empleados, y a partir de esos objetivos, que en muchas ocasiones los plantea el mismo empleado, obviamente en base a las condiciones de empleo o de contratación que tiene, y el hecho sería ir cumpliendo con esas expectativas o esos objetivos que se hayan planteado en cada caso. Bien, si alguien quiere aportar algo en esto, que estuvimos resumiendo hasta acá, si les quedó alguna duda. Yo les había pedido, no recuerdo si les dije que lo hicieran o no, que buscaran o que analizaran algunos pedidos o algunas ofertas laborales. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguno copió alguno de esos en el Drive como para tener y mirar? Hola. Bien, no parece que haya muchos que lo hayan hecho. Bruno, ¿ibas a hablar? No, le pegué sin querer el micrófono para que Y mute. que después, bueno, estaría bueno que para la semana que viene buscaran, y esto queda grabado, así que no me va a dejar mentir, buscaran algunas ofertas de trabajo, de algunos trabajos que les interese a cada uno. Eh, para ver qué es lo que están pidiendo las empresas, qué es lo que especifican ellas como competencias a la hora de buscar cubrir esos puestos de trabajo que a ustedes les llega a interesar, eh, como para trabajar en ellos. No necesariamente tiene que ser un puesto de desarrollador, que es en general el puesto que primero ocupan cuando, digamos, deciden hacer una búsqueda laboral. Bueno, Nico no fue su primer puesto de desarrollador, ¿no, Nico? ¿Estás por allí? No, No, él nunca no, quiso tuve ser la suerte de que desarrollador. no. Bien, Nico nunca quiso ser desarrollador, entonces se negaba a presentar currículum en cualquier lugar donde pidieran desarrollador, así que bueno, se puede arrancar así. A ver, Te achica bastante el mercado, es eso. Joel dice, es de los míos. No, sí, Joel, no es Nico solamente uno de los tuyos, ¿eh? Hay muchos. No hay tanta oferta, ese es el tema, que no hay tanta oferta, y entonces uno tendría que buscar ciertas, o cumplir con ciertas competencias que a lo mejor nos cuesta un poquitito más, no arrancando como desarrolladores, pero bueno, vamos a ir. Nico, ¿para qué apuntaste vos entonces? Eh, en,
digamos, buscaba algo que esté relacionado con datos, ya sea análisis de datos o business intelligence, o buscaba algo que esté relacionado a procesos, digamos. Eso fue lo que apunté en un principio. Ok, ok. Pasa que tipo, no sé, o sea, a ver, ¿por qué no querías ser desarrollador? O sea, ¿tenés una idea de si tipo los explotan así con código o algo por el estilo? ¿O simplemente no No, te no, o gusta? sea, es algo que simplemente no, digamos, no, considero que por ahí no es para mí. Consideré que por ahí la formación que yo tenía no estaba para eso. eh, y, digamos, es algo que a mí simplemente no me agrada, digamos. Claro, claro. Entonces, nada, busqué apuntar para otro lado. Listo. Ok, gracias. Bien, bueno, seguimos entonces. La idea sería que para poder evaluar el desempeño entonces de cada uno, uno tendría que estar definiendo el perfil. De hecho, bueno, acá Nico acaba de decir, yo no tengo perfil, no lo dijo con esas palabras, pero dijo, yo no tengo el perfil de programador, ¿sí? De desarrollador. Se requieren ciertas habilidades para cada uno de los puestos de trabajo, no porque uno no tenga las habilidades no las puede generar, pero si uno puede arrancar por lo que le gusta, está bueno por eso. Entonces, llegado el momento de ya cubrir el puesto de trabajo, la empresa va a empezar a hacer evaluaciones de desempeño. De diferentes formas, pero básicamente va a estar buscando ver si uno cumple con los objetivos que se trazó o con los objetivos que tiene la empresa con uno, ¿no? Bien. Bien, entonces, ¿qué se necesita? Definir bien el puesto de trabajo, las responsabilidades y los criterios que yo necesito cumplir para ese desempeño. Tener algún tipo de calificación, de alguna forma diseñar una calificación para ese puesto y para esa definición de puesto, que ahora vamos a ver qué se puede hacer por competencias, y obviamente tiene que haber una retroalimentación, es decir, vamos a suponer que esta medición la hacemos mensualmente, o bimestral, no necesariamente las evaluaciones de desempeño son mensuales, entonces probablemente se reúna el jefe con el subordinado y le explique cuál ha sido la evaluación que ha tenido en ese periodo de tiempo que fue planteado. Bien, ¿para qué sirve? Para tomar decisiones sobre promociones o remuneración. Esto de las promociones es, estoy buscando a alguien con un perfil determinado dentro de la empresa, y bueno, voy a buscar dentro de los empleados que tengo. Entonces yo lo promuevo a un mejor puesto. O si no, aumento la remuneración de las personas que tengo contratadas en función de esos análisis, o sea, esa toma de decisión. Analizo comportamiento, detecto necesidades de capacitación. Por ahí se lanzó un proyecto donde no necesariamente la gente estaba capacitada, y no es que esa persona no fuese buena en lo que estaba haciendo, sino que ahora hemos cambiado las herramientas con las cuales estamos trabajando, y por lo tanto se necesita de nueva capacitación. Bueno, motivar e involucrar con los objetivos de la organización, dar oportunidad formal de expresar expectativas. Una de las cosas que se hace en la evaluación de desempeño y en estas retroalimentaciones es que uno también puede hablar y comentar cuáles han sido los problemas o dificultades con los que se ha topado para cumplir con los objetivos, o cosas que le gustaría mejorar. Bien, y otra de las cosas es dar reconocimiento al empleado. Muchas veces no es necesaria una remuneración, a veces es días o empezar a trabajar, a hacer teletrabajo, algunos días de teletrabajo, porque bueno, sabemos que esa persona va a cumplir desde su casa lo mismo que cumpliría dentro de la organización. Bueno, y otra de las cosas es evitar renuncias. Bien. Una de las evaluaciones, o las más comunes, es la evaluación por competencias, para lo cual habrá que definir esas competencias. Y estandarizarlas y definir niveles para poder, de alguna manera,
evaluar de la misma forma a todas las personas que necesito evaluar. Para lo cual también voy a capacitar en base a competencias para poder luego evaluar en base a competencias. Bueno, eso es una de las cuestiones que supuestamente se viene en la universidad. Evaluar en función de competencias. De hecho, tendríamos que estar evaluando en función de competencias. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo puedo evaluar por competencia y cómo lo haría desde la facultad. Bueno, Profe, perdón, sí, ¿a qué te refieres con competencias? ahí ¿Sabes? vamos. Mirá la diapositiva de ahora. Ah, bien. Definición de competencias. ¡Chao! Justamente por eso, porque no la definimos, porque lo dejamos así medio como para que ustedes fueran analizando. Y bueno, y vamos a ver qué diferencia hay con esto de que ustedes ponían en sus currículum conocimientos. ¿Sí? Yo me puedo recibir de ingeniero en sistemas. Me recibo de ingeniero en sistemas. ¿Soy un ingeniero en sistemas? ¿Sé hacer lo que hace un ingeniero en sistemas? Fue una pregunta, ¿eh? Cuando me reciba te digo. ¿Eh? Bueno, pero ¿qué imaginas que va a pasar? Y si no quién sabe. trabajaste nunca, sabes el marco teórico, pero no la parte práctica. Ajá. Bueno, yo te voy a hablar entonces de competencias profesionales, ¿sí? Cuando ejerza la profesión, o de competencias laborales. Pero las competencias del ingeniero en sistemas se adquieren en la carrera. ¿Está? Hay que adquirirlas en la carrera. O sea, vamos a ver distintas competencias en la medida en que nosotros vamos avanzando en justamente lo que dice ahí. Saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. En distintos niveles. En nivel del estudiante universitario, recién egresado, en el del profesional, con X cantidad de años de experiencia, ¿sí? Y laboralmente lo mismo, porque una cuestión puede ser tener competencias para trabajar en un cierto tipo de empresas y no tenerlas para trabajar en otro tipo de empresas. ¿Está? Entonces, vamos a tratar de ver en qué niveles vamos, digamos, recorriendo esas competencias. Bien, entonces, para saber qué son las competencias tendríamos que saber qué es conocer. Dice comprender, descubrir, aprender a aprender. Eso está muy relacionado con los conocimientos. Entonces está bueno esto de que en las competencias, esto que ustedes pusieron de conocimientos, están incluidos. ¿Sé Java? ¿Aprendí en la facu Java? ¿Cursaron? Algunos. Estoy en eso. Están en eso, perfecto. Algunos están en este momento comprendiendo, descubriendo lo que es Java. ¿Sí? ¿Es posible que lo puedan aprender solos? Sí. Sí. ¿Sí? O sea que pueden aprender a aprender. Y solo, a ver, si con un video en YouTube sí, pero solo por mi cuenta dudo. ¿Qué tendrían que No hacer? sé. A ver, porque olvidémonos, hoy es Java, mañana Java no existirá más y existirá otro lenguaje que supere a Java o que lo reemplace, y vamos a tener, si nos sigue gustando desarrollar, nos sentaremos a aprender ese nuevo lenguaje. ¿Sí? ¿Tenemos algunos tips que nos dicen cómo aprender un lenguaje? Documentación del lenguaje y Stack Overflow. Bien, hoy tenemos Stack Overflow, perfecto. Está bien, pero más que Stack Pueden Overflow. compartir una base los lenguajes. Bien, ahí. ¿Tenemos alguna base que nos diga, che, si querés aprender un lenguaje, además de traste en la silla, ¿sí? Tenés que empezar por acá. ¿Tenemos esa idea?
Y normalmente empezás por funciones básicas, los tipos de datos, cómo se escriben, y después vas avanzando. Después vas avanzando, y si más o menos tenés una idea, sabés que generalmente teniendo un objetivo, aprendés a programar más rápido. O sea, me pongo el objetivo de hacer una VM de algo, ¿sí? Y entonces sé que ahí me van a surgir todas las dudas que tenga como para trabajar. Y seguramente voy a tener que conectarme a una base de datos y voy a tener que buscar cómo se conecta ese lenguaje a la base de datos, y etcétera, ¿sí? Tenemos una idea. Esa idea se fue formando en estos años en que estuvieron cursando las carreras. Entonces, ¿puedo aprender a aprender? ¿O sé cómo aprender un lenguaje? Sí, más o menos. Más o menos sí tengo esa idea. Bien, eso eso está relacionado con el conocimiento. Es más, aprender a descubrir cómo es una empresa, ¿sí? Qué procesos tiene, y etcétera, viene de la mano de eso. Y viene de la mano de que se fueron formando como analistas de sistemas también. Entonces, si yo tengo que analizar, tengo que aprender a descubrir cómo funciona esa empresa. Entonces, ¿tengo las competencias como analista? Las estoy formando, pero sé cómo descubrir. ¿Qué miro? Y miro los procesos, empiezo a mirar cómo se desencadenan, cuál es el objetivo de negocio de la empresa, etcétera, 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 ¿sí? O cómo lógicamente ese proceso se trabaja. Bien, eso tiene que ver con saber conocer. Entonces yo podría decir, cuando termino la carrera de ingeniería, sí, que voy ya a haber hecho un proyecto, etcétera, que sé descubrir, o que sé conocer cómo es una empresa, ¿sí? Sé conocer cómo trabaja un lenguaje de programación y ponerme a aprender otro lenguaje de programación, aunque no lo sepa a ese que me piden específicamente. Bien, ahora, ya sé conocer. ¿Sé hacer? Es decir, aprendí cómo era un lenguaje, pero yo le dije, está bueno ponerse un objetivo para desarrollar. Entonces, poniendo las cosas, o sea, poniendo ese lenguaje en funcionamiento, es hacer algo con eso. Entonces, yo puedo saber que sé programar o sé desarrollar cuando realmente se lo puse en contexto. Puse mi conocimiento en contexto. ¿Me siguieron? Por eso yo les decía, cuando vimos lo de los currículums, que está bueno, si algo de lo que hicieron está en un repositorio, ponerle el link al repositorio para que alguien vea cómo es el código de ustedes y qué es lo que pueden hacer. Algo chiquito que muestre. ¿Me siguieron hasta acá? O sea que en una competencia Sí, está el conocimiento, pero el saber hacer con ese conocimiento. Lo que estamos midiendo ahora en la administración de recursos, en el trabajo integrador, si ustedes pueden descubrir un proceso, ¿sí? Y definirlo, y comentarlo, describirlo. Eso es saber hacer con todas las herramientas que tienen hasta el momento. No les dijimos con qué herramientas. Las herramientas las tienen que buscar ustedes, entre todas las que tienen hasta la actualidad, y si quieren agregarle algo, le pueden agregar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Alguien que me diga, Sí, sí. ¿sí? Bueno. Ahora, tengo el conocimiento, ¿sí? Ya sé cómo hacer con ese conocimiento, pero me dicen, che, también tenés que saber convivir. ¿A qué se referiría eso dentro de toda esta definición de competencias? Trabajar en equipo. Por ejemplo, trabajar en equipo.
a saber negociar, ¿sí? A saber definir cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿sí? Y está muy relacionado con ese saber ser, ¿tá? Con los valores. ¿Se acuerdan que en las primeras clases estuvimos hablando de los valores que tiene cada uno? ¿Tá? Entonces, el saber convivir está en relación al resto, y el saber ser tiene que ver con los valores que yo pongo en juego, y que termina, digamos, con esto que está en verde, abajo en la filmina, en la diapositiva, que es competencias, conductas observables, que yo puedo cuantificar y puedo evaluar. Por eso es que puedo evaluar por competencias, sí. Si yo puedo poner un nivel de conocimiento, un nivel de lo que espero que esa persona pueda saber hacer con ese conocimiento, si lo puede trasladar a trabajo en equipo, participar, cooperar, etc. Y obviamente poner en juego valores. Valores que dentro de la empresa, estamos hablando de una evaluación de desempeño dentro de la empresa, ¿sí? Tengan que ver con los valores que se maneja en la empresa. ¿Queda claro la definición de competencia? No es fácil, ¿eh? Porque incorpora todo esto junto. ¿Pero les queda más o menos hasta ahora? Entonces, si les queda, creo que dentro de 15 minutos. ¿Cómo? 15 minutos beta. O no sé si te refería a eso. No sé qué me estás diciendo porque no te escuché bien. No, pensé que iba a decir que cuánto tiempo quedaba para la reunión. No, no, no. Lo que quería ver es si dentro de... ¿vieron los apuntes que tienen? Tiene que haber un PDF en complementarios. Esperen que llego ahí. Tiene que haber dos cosas. Una que es perfiles de la CESI, de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos. ¿Sí? Ahí creo que lo estoy compartiendo. ¿Lo ven? No, no No, se ve. está tildado en el PowerPoint. Se tildó en el PowerPoint, entonces pará. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir al Drive. Pi. Ahora les comparto. Administración de recursos, apuntes. Bueno, tienen varias cosas ahí. En la parte de recursos humanos, están en el Drive, se metieron en el Drive, ahora se los comparto. Compartir, acá. Bueno, dentro de los apuntes, dentro del capítulo 3 de recursos humanos, habla de competencias de ingeniería en sistemas, y hay algunos PDF. Bien, entre esos PDF tienen competencias y perfil del ingeniero iberoamericano, el libro rojo de Confedi, bien. Y una cuestión que tiene que ver con las actividades reservadas. Bueno, ahí es muy largo esto, pero pueden buscar la del ingeniero en sistemas. Que son las actividades reservadas a nuestro título. ¿Sí? ¿Las leyeron alguna vez? Estuvo muy en tela de juicio todo esto el año pasado, el anteaño.
¿Escucharon algo? Sí, me habían sacado un par de esas y le habían puesto para cualquier título relacionado. Pucha, no puedo encontrar la página exactamente. Si la encuentran por allí, lo voy a ver desde mi... Me resulta más fácil. Bien, ¿alguien ya llegó a las actividades reservadas? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, que me las lea. Eran 5, ¿no? ¿Y alguien llegó? Porque está en la de electromecánico, el electrónico. Encontré licenciado en informática, pero me parece que no es lo mismo. No, seguí buscando. Ya voy a llegar, que tendría que haberlo buscado antes. Porque los de los licenciados son distintos. Acá. Están en la página... 34. Actividades profesionales reservadas al título de ingeniero en sistemas de información e informática. ¿Las ven ahí? ¿Llegaron a la página Tu 34? pantalla está tildada en el Drive. ¿Cómo? Tu pantalla está tildada en el Google Drive, en el navegador. Sí, no, yo les decía que las buscaran De una. ustedes para Ah, sí, sí. lo tuvieran ahí las tienen que ver desde el PDF que yo tengo levantado. ¿Lo ven? A ver si se ve. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno. Ahí dice, hay 5 actividades reservadas que todo el mundo decía que eran pocas. Para mí son más que suficientes, porque de acá surgen todas las competencias que antes estaban reflejadas en las incumbencias del ingeniero en sistemas de información y que son las que están en el título nuestro. ¿Ya? Y acá dice que se reserva el título de ingeniero en sistemas de información especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización puede afectar la seguridad, salud, bienes o derechos. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática, establecer métricas y normas de calidad del software, certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente, y dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado. Bien. A partir de esto, de estas actividades profesionales, uno tendría que tener competencias que me puedan permitir desarrollar estas actividades profesionales, que están reservadas a mi título. ¿Está? Entonces, en las universidades, lo que se define son esas competencias, que antes se llamaban incumbencias profesionales. ¿Está? Bien. Yo lo que pretendería que ustedes me dijeran, ¿sí? Así en poquitas palabras, cuando retomemos la clase, porque esta se va a terminar en un ratito, es qué asignaturas ustedes ven relacionadas con estas 5 actividades profesionales que tienen definidas acá. ¿Sí? Si ven algunas materias que se necesitaría cursar o que se necesitaría aprobar y que me hayan formado o que las competencias en juego en esas asignaturas estén relacionadas con todo esto. Eso me lo dicen cuando volvamos. ¿Están viendo ahora la diapo? ¿O dejo de compartir lo otro y comparto las diapos? Sigue en el navegador. ¿Sigue en el navegador? Bueno, entonces dejamos de compartir. Compartimos nuevamente. Bien, y estamos aquí. Bien, entonces, las actividades profesionales reservadas que vimos recién
tienen que estar en relación a estas competencias, o yo tendría que poder definir con qué competencias puedo cubrir esas actividades profesionales que están reservadas al título de ingeniero en sistemas de información. Que estén reservadas al título quiere decir que yo tengo que salir con las competencias necesarias para poder ejecutar esas cosas. Después, el nivel con que lo haga va a depender de lo profesional ya, ¿tá? No de lo que yo adquirí en la universidad. Y entonces, en esa taxonomía de competencias, o en esos niveles de competencias, los primeros niveles que podemos definir son estos que ven acá. Yo tengo competencias básicas que adquiero en la escuela primaria y secundaria, en el nivel inicial o en el nivel medio. ¿Cuáles serían esas competencias básicas? ¿Qué tendría que saber, qué competencias tendría que tener yo para poder ingresar a la universidad? Puedo pensarlo así. ¿Qué competencias? Convivencia, trabajo en equipo. Bien, hay ciertas que tienen que ver con esas competencias genéricas o básicas, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con competencias que se denominan competencias genéricas en cuanto a que son, que trascienden a cualquier profesión, no importa la profesión, yo tengo que saberlas hacer. Pero si voy a las competencias básicas, aquellas que voy a, porque por ahí el trabajo en equipo no fue algo que nos fomentaron mucho en la secundaria, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y con el saber hacer, que sí nos fomentaron en el nivel inicial y en el nivel medio. O deberían no tendríamos fomentarlo, que haber mejor dicho. pretendido que no fomenten. A ver. Aprender a estudiar las materias básicas, matemática, lengua, un poco de cada tema. Sí, y de ellas, ¿qué tendría que haber sacado yo? Porque se acuerdan que era conocimiento más saber hacer. Comunicación Saber interpersonal. conocer, saber hacer. Y en lengua, por ejemplo, sería saber interpretar textos. Bien. ¿Tenemos Análisis. esas competencias básicas cuando accedemos a la universidad? Deberíamos. Deberíamos. Bien. Y es una de las cuestiones que más nos complica la vida en nuestra carrera cuando tenemos que leer una narrativa o una cuestión de negocio que escribió otro, ¿sí? Y otra que tengamos que escribir para que otro la entienda. Y que nos sigue molestando por lo menos hasta tercer año, espero que en cuarto lo solucionemos. ¿Sí? Bien, hay algunas cuestiones con respecto a la lógica de las matemáticas, que también está dentro de las competencias básicas para que yo pueda acceder a la universidad. Y todas esas vienen del nivel inicial o el nivel medio. Luego pasamos al nivel técnico o la educación que se denomina educación superior. O sea, la universidad está dentro de lo que es la educación superior. Y ahí vamos a trabajar sobre competencias genéricas y transversales, atribuibles a cualquier cuestión que tenga que ver con la educación superior. O sea, todos los ingenieros deben hacer esto, deben saber resolver problemas con las técnicas y herramientas, obviamente, de su profesión, pero tienen que saber resolver problemas. Profe, si en la secundaria fuiste a una escuela técnica, ¿la educación técnica también entraría un poco en el nivel medio o nada que ver? Hay unas competencias básicas que van a surgir de la escuela técnica, que de hecho se ven reflejadas en cómo las actitudes de ustedes en la universidad. Ejemplo, alguien que viene del superior de comercio o alguien que viene más que nada del politécnico, tiene ciertas competencias que hacen que primer y segundo año lo haga de taquito en la facu, ¿o no? Es como que no les cuesta adquirir esas competencias, porque las traen de la escuela del nivel medio, pero que después se compensan, se estabilizan en el tercer año. Ya llegamos a tercer año y estamos todos en el mismo barco. Y sí, las adquirieron en el nivel medio. Adquirieron competencias básicas mucho antes, sí, que a otras personas que les costó un poco más porque no venían de esa formación.
Bien, pero después empiezo a ejercer la profesión, entonces en ese ejercicio profesional está la experiencia, y hablamos de competencias profesionales. Pero además, específicamente dentro del ambiente laboral, hablamos de competencias laborales. Bien, una de las evaluaciones que podemos hacer, voy cortando un poquito acá, después arrancamos otra charla porque se va a terminar esta reunión. Hay una evaluación que se llama evaluación de 360 grados, en donde participan todos. Participan los jefes, participan los compañeros del mismo nivel, participan los subordinados, etc. Lo que vamos a ver cuando volvamos es algunas de las de cosas que hay en complementarios, en apuntes complementarios, y dentro de esta carpeta de la unidad 3, que son metodologías de evaluación o algunos formatos de planillas de evaluación, como para que tengan en cuenta. Y en algún momento, sobre todo en el taller, yo les voy a pedir que se autoevalúen, o sea que van a utilizar alguna de estas cuestiones en esa autoevaluación. Bueno, dejamos porque queda menos de un minuto, y ya les mando un nuevo link para continuar con la clase.